Bueno, preguntas sobre los temas que estábamos trabajando, inquietudes. ¿Ninguna? Andrea, buenas tardes. Camilo, ¿de qué taller hablamos, Camilo Andrés? Taller 8. En el ejercicio 6. O sea, el de Are, Sí, profe. el ejercicio, perdón, que es que me puse a leer lo que escribió Nicolás y no te puse atención. ¿El ejercicio qué, perdón? El ejercicio 6, ¿qué dice dentro de ambas curvas? ¿Ese no lo hicimos la clase pasada? Tal vez no, ¿no? Bueno, yo lo que vi por ahí esta mañana en la página de la representación es que ya habían levantado el paro, o sea, eso que dice Nicolás que estamos en la asamblea permanente, entiendo que no, ¿no? Que la votación fue ya levantar el paro y esperar a ver, esperando a las garantías para la reposición del tiempo, ¿no? Pero no asamblea, sino ya paro, ¿no? Bueno, vamos a mirar el ejercicio 2.6. Voy a poner a grabar. Recording in progress. A ver, ¿qué clase de trazo tiene la curva R igual a 1 más coseno teta? Cardioide, dice María Alejandra. Y 1 menos coseno teta, ese es otro cardioide, ¿no? Un par de cardioides, entonces dice la región que está en medio de esos dos corazones. La diferencia de esos corazones es que abren en sentidos opuestos, ¿cierto? Miremos, hagamos por ejemplo el primero es para hacer así cuentas. Cuando teta vale 0 en el primero, cuando teta vale 0, R vale, pero el coseno de 0 es 1 más 1, 2, ¿no? Se arranca acá. Cuando teta vale pi medios, R vale 1. Entonces, más o menos ya ahí con eso uno sabiendo que es un corazón sabe que va a ser algo así, ¿no? Algo más o menos así. Y el otro va al revés, ¿no? Cuando teta vale 0, R vale, perdón, cuando teta vale 0, R vale 0, ¿no es cierto? Porque coseno de 0 es 1. Cuando teta vale pi, da 2. Bueno, va a ser como así. Dibujo. En pi medios da 1 también, pues pasa así. Bueno. Más o menos así es el gráfico, ¿sí lo vieron de esa manera? Hola, Rosángela. Los dos corazones. Uno, bueno, en mi dibujo no está pues, ahí el pulso, porque teóricamente pues estas dos regiones aquí arriba y abajo deben ser iguales, ¿no? Pues en el buclecito de arriba y el de abajo deben ser idénticos porque los dos cardioides presentan simetría con respecto al eje de las Y. O sea que el cálculo del área
de esa región encerrada se podría reducir simplemente al cálculo del área del pedacito de arriba, ¿no? Ya vemos está A1 y A2, ¿no? Entonces el área total es A1 más A2 o 2 veces A1, ¿cierto? La mitad 4 veces, pregunta María Alejandra. Pero tenemos simetría en los dos bucles para un lado y para el otro. Es que sí, como mi dibujo no es muy... Ay, pintémoslo bien pintado. Porque si hay la simetría, pues claro, ¿no? Ay, voy a pintar, pero esto en GeoGebra no lo pinta así tan directo, ¿no? Perdón, pero que yo lo tenía aquí. A ver qué pasó aquí que no me dejan. ¿Sí? Voy a cambiar el modo. Ah, sí, pues yo intenté pintarlos directos, no, yo los pinté, fue en Científico. Pero bueno, la idea es que lo podemos calcular de esa forma, entonces lo que me están preguntando es si debe ser la misma la región. Lo que pasa es que el dibujo no está aquí tan eficiente, pero hay que hacerlo mucho mejor, porque lo que uno entiende es que este buclecito arriba, del corazón que abre hacia la izquierda y este buclecito a la derecha, el otro que abre, encierra una región de la misma área, ¿cierto? Bueno, para calcular el área, entonces suponiendo que lo hiciéramos, entonces más bien llamemos a este pedacito de acá a sub 3. Entonces calcular el área como 4 veces a sub 3, ¿no? Usando las simetrías. Entonces tocaría determinar el ángulo. ¿Y cuál sería el ángulo ahí entre los que tendría uno que integrar? O sea, ¿dónde se cortan esas curvas? ¿Habrá necesidad de igualar? En pi medios, ¿no? En pi medios se cortan aquí en el punto 0,1, ¿no? Y el punto que puede uno obtener simplemente igualando los dos r's, ¿no? 1 más coseno teta igual a 1 menos coseno teta. De ahí nos resulta que 2 veces el coseno de teta es igual a 2, de donde el coseno de teta es igual a 1, ¿cierto? Ah, bueno, nos sale un valor que teta vale 0, que es el punto donde se cortan, y este punto de acá, cuando R vale pi medio, ¿cierto? Que es la otra igualdad que se tiene ahí. Entonces, ¿cómo quedaría la integral? A ver, pues la pregunta del compañero sería 4 veces la integral entre 0 y pi medios de ¿quién? Uno menos coseno de teta al cuadrado. Bueno, recuerden que es un medio, ¿no es cierto? Viene por la fórmula de área. Un medio de
r cuadrado de teta, ¿no? Entonces, sacando el medio nos queda que el área sería 2 veces la integral entre 0 y pi medios de r cuadrado y r, esta r que es la rojita es 1 menos coseno teta, lo que está diciendo Duan, 1 menos coseno de teta al cuadrado de teta. Y pues viene la parte del desarrollo del cuadrado, para luego el cálculo de la integral, donde nuevamente aparece la integral de coseno cuadrado como en las otras, en la que tenemos que usar la identidad de linealización, ¿no? Entonces, esa sería la forma. Entonces, no sé si, ¿quién fue que nos hizo la pregunta? Camilo Andrés. ¿Listo? Para los Sí, demás, profe, gracias. ¿alguna otra persona tiene problemas ahí? No he visto otra pregunta de este taller, a ver si se me quedó. El último, Profe, yo tenía otra pregunta. cuéntame. Tengo una pregunta respecto al punto 3 del último punto, el de la longitud de la curva de R igual a 1 más coseno de teta. ¿En la raíz? No, el tercero, profe. Al tercero. A ver, miremos. ¿Y la pregunta es la integral o...? Más que todo, sí, la integral, o sea, como también con los límites. Porque creo que los límites, a ver, nos dicen, allá, encontrar la longitud de la curva. Esa curva que tenemos ahí, R igual a 1 más coseno teta, es la misma que estábamos considerando en el problema anterior, ¿cierto? O sea, el cardioide, el corazón. Que abre aquí, estamos diciendo este corazoncito de acá, ¿no? Entonces, para calcular la longitud o perímetro de esa curva completa, nuevamente podemos hacerlo directo, y hacerlo directo es tomar como límites de 0 a 2pi, ¿cierto? Calcular, porque el trazo que hemos hecho, este punto se obtiene cuando teta vale 0, ¿no? Cuando teta es 0, R nos da 2. Empezamos en pi medios, obtenemos este punto. En pi cerramos el bucle superior. En 3 pi medios obtenemos este puntico que está sobre el eje y en la parte negativa, y en 2 pi lo cerramos. Entonces podríamos calcularla de 0 a 2 pi, que es para Andrea, ¿no? O, aprovechando nuevamente la simetría, podríamos calcular solamente la longitud del pedazo superior y multiplicarlo por 2, ¿no? Esa es otra posibilidad. Entonces uno podría hacer lo siguiente, es decir, la longitud de esa curva es 2 veces, llamemos la longitud de L sub 1, llamemos este L sub 1. Y para ese L sub 1, entonces los límites serían de 0 a pi. ¿No? Ajá, de 0 a pi. Y la fórmula sería, a ver, recuerden que la integral de la raíz cuadrada de r cuadrado más dr de teta al cuadrado de teta, ¿cierto? Entonces, bueno, Andrea, tú me decías respecto a los límites. ¿Te queda claro los límites 0 pi y multiplicar ese pedazo por 2? Sí, señora, es que la integral no me daba porque me faltaba el 2, pero ya, profe, muchas gracias. Bueno, o sea, lo que sigue de ahí en adelante no tiene problema. No, profe, sino que pues igual me toca arreglarlo porque yo no le puse ese 2, así que pues todo estaría mal. Te dio la mitad. Sí, yo estoy como en la mitad y no sé, igual voy a revisarlo, profe, muchas gracias. De R de teta, ¿quién es? Pues mira que R, o sea, la pregunta aquí, bueno, el seudónimo envejezo. Ahí está R es 1 más coseno teta, entonces ¿quién es de R de teta? La derivada de R con respecto a teta es la derivada de 1 más coseno teta. La derivada de 1 más coseno teta es menos seno teta, ¿no?
Ese es el que vamos a reemplazar acá. Nos queda 2 veces la integral de 0 a pi de r cuadrado. ¿Quién es r? 1 más coseno teta al cuadrado más de r de teta al cuadrado, o sea, queda más seno cuadrado, más seno cuadrado de teta. Entonces ahí toca simplificar la parte interna y hacer la integral, ¿no? O sea, simplificar al máximo la cantidad de interna del radical, a ver cómo qué tanto se puede simplificar y ver el procedimiento, pero es ese, ¿no? Bueno, Jonathan pregunta que, bueno, de este taller 8, ¿alguna otra pregunta? ¿A salir del 8? Profe, el siguiente es el número 4. Ahí el siguiente, o sea, la duda es respecto al planteamiento de la integral o a qué. Creo que sería más sobre como el desarrollo, si es que la planteé bien. Bueno, esta no es de las formas conocidas que tenemos, ¿cierto? Pero dice, la curva está definida de esa manera, nos dan los límites de integración, que sería desde 0 hasta pi por raíz de 2, de la raíz de r cuadrado más de r de teta al cuadrado todo por dt, ¿cierto? Esa sería, digamos, la relación ahí sin mirar la figura. No sé si alguien la pintó, a ver más o menos qué da. De r de teta aquí, ¿quién sería? Es una raíz, la derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz por la interna. La derivada de 1 más seno de 2 teta es 2 veces coseno de 2 teta. Eso es de r de teta. Una lemniscata inclinada. Dice María Alejandra, gracias. O sea, como un infinito volteado entonces, ¿cierto? A ver, vamos a ver si la duda era esta. Dice, ya tenemos las cuentas, la derivada, vamos a ir reemplazando. Dice, r elevado al cuadrado. R al cuadrado es 1 más seno de 2t. ¿De acuerdo? Ahora toca elevar la derivada al cuadrado. Eso nos da 4 coseno cuadrado de 2 teta sobre 4. Aquí es que he debido, perdón un segundito, me ahorro ese 4, ¿no? De la derivada directamente lo hubiera podido eliminar, ¿no? Entonces me queda coseno cuadrado sobre 1 más seno de 2 teta. Todo de teta. Así fue que lo plantearon. Y lo que sigue es la parte problemática. A ver. Lo que sigue sería ver cómo hacer esa integral. Entonces sería integral de 0 a pi medios de dentro de la raíz. A ver, si le pusiéramos denominador 1 al 1 más seno teta, tendríamos el denominador 1 más seno de 2 teta. Y en el numerador nos quedaría 1 más seno de 2 teta al cuadrado más coseno cuadrado de 2 teta. Y haciendo ahí la suma común y corriente. ¿Hasta ahí vamos bien? Perdón, si no es pi medios, me equivoqué aquí. No es pi medios, sino pi raíz de 2. Pi raíz de 2. ¿Hasta ahí vamos bien?
Entonces vamos a mirar por dentro qué se puede hacer. Voy a copiarlo aquí aparte para pasarlo ahí a la hojita. A ver, que recuerden que en últimas, o sea, cuando estemos trabajando en integrales de estas definidas, si la integral, la antiderivada no existe o es demasiado compleja, no olviden que podemos aproximar por la regla del simple, trapecio, punto medio en nuestras integrales, ¿no? Entonces, miramos a ver aquí, insistamos un poquitico a ver si es trabajable. Sobre 1 más seno de 2 teta, ahí era donde iba, ¿no? Bueno, entonces podemos de pronto trabajar allá arriba el desarrollo del cuadrado. Queda 1 más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, o sea, seno cuadrado de 2 teta, más coseno cuadrado de 2 teta, todo sobre, esta salió fácil según sospecho, ¿cierto? 1 más seno de 2 teta, de teta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, salió facilísimo, ¿no? ¿Por qué? Podemos agrupar el seno cuadrado con el coseno cuadrado, que tienen el mismo ángulo, eso nos da 1, ¿cierto? El 1 de ese paréntesis más el 1 que está sueltico nos da 2 más 2 seno de 2 teta sobre 1 más seno de 2 teta de teta. ¿Sí? No se me pierda, ¿no? El paréntesis, lo que está en rojito, da 1, más el 1 suelto da el 2. Y ahora, sí, este resultó, pensé que iba a ser feísima, pero que simplificándola salió sencillísimo porque arriba podemos factorizar 2. Nos queda 2 factor de 1 más seno de 2 teta, que es lo mismo que está en el denominador, ¿no? 1 más seno de 2 teta. Aquí simplemente nos queda raíz de 2. Entonces, la integral nos da raíz de 2 teta, evaluado entre 0 y pi raíz de 2. Y simplificando, perdón, evaluando, cuando teta vale pi raíz de 2, eso nos da 2 pi. Entonces, estaba 2 pi. ¿De acuerdo? ¿Quién hizo la pregunta? Se me escapó. Bueno, perfecto. En todas estas integrales que tienen que ver desde longitud de curva, área de una superficie en coordenadas cartesianas y aquí en coordenadas polares, si notamos, el éxito está por la presencia de esas raíces y que la derivada del cuadrado está siempre en la simplificación de la expresión, ¿no? Ya bien simplificadita, factorizada y demás, es posible que la integral salga simple. No en todos los casos pasa así, ¿no? Entonces, no todos los ejercicios tienen esa propiedad de que la integral es sencilla. Entonces, en los casos en que ya sea materialmente imposible hacer el cálculo, utilizamos una regla de aproximación numérica para obtener una aproximación de la medida de lo que queramos hacer, ¿no? Bueno, para terminar, ¿alguna otra pregunta, dudas, alguna duda adicional? Alguien decía que el otro taller del número 7, a ver si yo lo dejé listo por acá. No, del taller 7. ¿Cuál es la pregunta del taller 7?
El de área, el número 6. El de área. El de longitud, área, número 6. Creo que alguno de ustedes me lo ha preguntado, hemos mirado que la integral, esa toca por hacerla por aproximación numérica, entonces no sé si esa es la pregunta, Jonathan, de la antiderivada. O del planteamiento de la integral. Así como está, dice, y más 2 raíz de y igual a x, en y entre 1 y 2. Entonces, y raíz de, a ver, por ejemplo, cuando y vale 1, el x es como 1 más 1, 2, 3, el x es 3. Aquí. Cuando y vale 2, el x es 2 más 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 son como 2,8 más 2, como 4,8. Algo así. Bueno, no sé cómo es la forma de la curva, pues, no sé la concavidad, no sé las cuentas, pero es más o menos ese pedacito de curva que gira alrededor del eje de las Y. Entonces, lo que vamos a determinar es el área de la superficie que genera esta región al girar alrededor, ¿no? Y recuerden que lo que hacemos, o sea, lo que indicamos fue pensar en el arquito, este pedacito aquí que gira y genera el cono truncado, no voy a ver al otro lado, un cono truncado, y cuya área de superficie, decíamos, sería la integral entre, ¿sí? Entonces vamos a coger aquí de 1 a 2, de 2 pi por el radio por la generatriz. Ten en cuenta que el 1 y el 2 están sobre el eje Y, por eso tomamos la integral con respecto a Y. Entonces, esa es la fórmula general, 2 pi radio generatriz. Siendo el radio la distancia que hay al eje de rotación, ¿no? El radio medio del cono truncado, estamos refiriéndonos básicamente a esta distancia. Esa distancia hemos insistido que la distancia de un punto al eje de las X, al eje de las Y, perdón, ¿cómo se llama? En esa distancia que desde aquí a aquí, ¿eso cómo se llama? Un X, ¿cierto? Entonces de entrada uno dice, el radio es X. Claro, ahorita dice, ya voy a escribir la anterior, pero no dice es un X, ¿y quién es ese X? Pues el X es esta, la imagen del Y a través de la función, ya la escribí. Por la generatriz, ¿no? La generatriz, recuerden que viene siendo la longitud, bueno, en este pedacito la longitud de este arquito, pero cuando uno hace todas las sumas queda la longitud de la curva. Y esa longitud de la curva es la raíz cuadrada de 1 más la derivada. En este caso será la derivada de x con respecto a y al cuadrado y todo con respecto a y. Entonces date cuenta. ¿Por qué vamos de 1 a 2? Porque estamos pensando en que el pedacito de curva uno coge arquitos de este tipo. Va a girar alrededor del eje Y. Entonces se imagina uno los conos truncados. Entonces coge un conito allá a la altura de 1, va subiendo, el último lo coge a la altura de 2. Entonces, radio X, el radio es X, pero el X en este caso es Y más 2 raíz de Y. Y en la raíz nos queda 1 más la derivada de X con respecto a Y. Entonces, ¿cuánto da la derivada de Y más
2 raíz de y. La derivada de y, 1 más 2 veces la derivada de la raíz de y. 1 sobre 2 raíz de y, entonces queda aquí 1 sobre raíz de y al cuadrado, todo por dy. Entonces viene otra vez la famosa historia de haga las cuentas, eleve al cuadrado, simplifique al máximo y luego evalúe la integral. Entonces, Jonathan me dice que el planteamiento, así como está expresado lo que tenemos en el tablero, ¿se lo entiendes así? El planteamiento de ese último. Profe, yo tengo una pregunta del segundo punto de ese numeral. Ya, Camilo, perdóname un segundito, y sí, ya. Entonces la pregunta es que estoy preguntándole a Jonathan que nos hizo la pregunta de este en particular. Entonces, para no pasar al otro y borrar este. Ahí, Jonathan, ¿cómo? O sea, ¿tienes alguna duda hasta dónde vamos? O sea, de ahí en adelante ya puedes trabajarlo. Ujú. ¿Y cuál era la otra pregunta que me hacías, Camilo? Profe, es que como ahí está la función y los límites en términos de y, pero gira alrededor del eje x. Entonces, ahí lo más conveniente es pasar la ecuación a términos de x y los límites también a términos de x. ¿De que en este ejercicio? Pero aquí no era alrededor No, del profe, eje. no, profe, en el Ah, segundo punto de de ese mismo área de una superficie. este de acá. Sí, profe. A ver, depende, no necesariamente. Porque, a ver, x igual a 1 más 2y cuadrado, eso es un pedacito de la parábola, ¿no? De la parábola que abre a la derecha, ¿cierto? Cuando y vale 1, el x es 3. 1, 2, 3, 1. Cuando y vale 2, el x es 9. Bueno, no alcancé por acá, ya no 9 y aquí 2. Es un pedacito de parábola que va así, ¿no? Uy, caramba. Bueno, parábola, me fue como una poligonal, pero es este pedacito de curva la que gira alrededor del eje de las X. Entonces la pregunta específica, aquí vamos a hallar también el área de la superficie, ¿no? Entonces para encontrar el área de la superficie, recuerden que hacemos la integral, pues, digamos todavía sin saber entre qué y qué, de A hasta B, de 2pi radio generatriz. Por D, depende, ¿no? Entonces uno se imagina aquí que conviene. Uno dice, si yo cojo este arquito acá, ¿ven? El arquito gira alrededor del eje de las X y al girar alrededor del eje de las X nos forma el famoso cono truncado. ¿Qué nos queda más fácil medir aquí? Uno dice, bueno, ¿quién es el radio? ¿Este radio quién es? María Alejandra dice Y. Eso uno puede revisar. El radio como Y. La generatriz. ¿Sí? La generatriz, recuerden, el límite de la longitud de la curva completa. Calcular la longitud de esa curva me va a dar lo mismo si la trabajo en términos de X o la trabajo en términos de Y. No, no va a variar, ¿cierto? Tal como la mido. Entonces uno mira ahí qué conviene más. Uno dice, pues, si yo tengo los valores de Y, entonces podría trabajar sobre Y. Una forma de plantearla sería esta. Es decir, el área de esa superficie sería en términos de Y. Y está variando de 1 a 2.
de 2pi por el radio. ¿Quién es el radio? Uno dice y. Por la generatriz, que sería la raíz cuadrada de 1 más la derivada de x con respecto a y al cuadrado de y. Yo la puedo trabajar así. Ahí está todo en términos de y, ¿no? Cuando derivamos x con respecto a y, me da en términos de y. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si la quisiera plantear en términos de x? No hay problema. Uno dice, ahora nuestra x iría desde 3 hasta 9 de 2pi por el radio. Ese mismo radio es un y, pero ¿quién es el y en términos de x? ¿No? Entonces el y en términos de x, si yo cojo x igual a 1 más 2y cuadrado y despejo y, me queda x menos 1 igual a 2y cuadrado, y cuadrado igual a x menos 1 medios, y y nos da más o menos la raíz de x menos 1 medio. Como estoy tomando en la parte superior de la parábola, el y es positivo, entonces cogería el y como la raíz de x menos 1 medio. Por la longitud de la curva, dice la longitud de la curva es 1 más, ahora voy a derivar y con respecto a x elevado al cuadrado con respecto a x. Entonces lo podría plantear de cualquiera de esas dos formas y nos tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces no sé si sea claro, porque date cuenta que aquí uno no gira una región, sino gira es un pedazo de curva. ¿Listo? Bueno, no, pues quien preguntó no nos dice si sí o todavía no. Sí, profe, ya había escrito. Ah, qué Gracias, pena, profe. Camila, muchas gracias. Jonathan dice el planteamiento del 5, pero el 5 es exactamente la misma historia. O sea, ¿qué de diferente hay ahí? O sea, que toca despejar la variable, ¿no? Tiene una circunferencia centrada en 0, 0 de radio R, que gira alrededor de la recta y igual a R. Y igual a R. Les va uno a girar alrededor de esto. Y pide lo mismo, encontrar el área de la superficie. Entonces, el área de la superficie. La integral entre A y B de 2pi radio. No radio de la circunferencia, sino el radio del pedacito del área. El radio por la generatriz. Por de X o de Y. Entonces, la pregunta es aquí, si encuentra usted va a hacer girar toda la circunferencia completa, entonces va a partirla en pedacitos. ¿Cuál límite va a tomar? Depende como la quiera indicar, en términos de X o de Y. Bueno, aquí tanto en X como en Y le va a dar la misma historia porque el X va a variar entre menos R y R, y el Y también va a variar entre menos R y R, ¿cierto? Entonces lo que uno se imagina es un pedacito de esa curva. Si lo imaginamos acá, ese pedacito de curva va a girar alrededor. En cuando gira alrededor, forma este cono truncado. Entonces, ese pedacito. Entonces, ese curvito. ¿Cuál va a ser el radio? Entonces, el radio es la distancia que hay de esa recta a este puntico, o sea, aquí al punto sobre la curva, pero la saco aparte. La voy a pintar aquí de café. Este pedacito que estoy marcando en café sería el radio. ¿Cuánto mide eso? Jonathan, ¿cómo medirías ese pedacito?
¿Es más grande que R o más pequeño que R ese radio? No sé por qué esa raíz, a ver. Aquí, del dibujo. Del eje Y a la recta azul, ¿cuál es la distancia? R. Ahora, del, del arquito que estoy girando al eje X, ¿cuál es la distancia? O sea, de un punto al eje X, ¿cuánto mide cuál es la distancia que hemos llamado siempre? Si yo tengo aquí un punto, voy a medir su distancia al eje de las X, ¿cómo es que se llama esto? Y. Y esta distancia se llama X. Toda la vida la han sabido así, ¿cierto? Entonces uno sabe que aquí, del arquito que voy a girar, que es este arquito verde de acá, al eje de las X hay Y unidades. Del eje Y hasta la recta azul hay R unidades. Pero ¿quién es el radio? Dice el cafecito. El radio es esta distancia. ¿Quién será el radio ahí entonces? Nos referimos al radio no de la circunferencia, sino al radio del cono truncado que estamos usando para calcular el área de la superficie. R menos Y. ¿No? R, no, ¿no es cierto, Camilo? Si viste ahí el, no, porque R, ¿no? Eso Me sería, confundí escribir. ajá, bueno, perfecto. Entonces uno dice, allá, si las miran todas las de arriba sería R menos Y. Ahí está escribiendo en términos de Y, entonces podríamos pensar en escribir esto, dice, la integral de 2pi por el radio, que es R menos Y, por la generatriz, que sería la longitud de la curvita. ¿Bien? Pensemos, hagamos primero, por ejemplo, para el pedacito de arriba. Ese pedacito de arriba, el Y va a variar de 0 a R, ¿cierto? Y la longitud sería 1 más la derivada de X con respecto a Y al cuadrado por dy. Ese sería el pedacito de arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Despejar X despejar X para poder derivar y plantear la integral en términos de Y. Ahora, voy a mirar el de abajo, o sea, ¿por qué lo dividí? Porque resulta que abajo, para que veamos bien y analicemos la parte correspondiente al radio, cuando usted coge un pedacito de aquí abajo, un arquito de estos de aquí abajo, y lo gira alrededor de esa misma recta azul, entonces se forma un cono truncado acá, en este vino tinto que estoy armando yo aquí. Eso pensando en los que están por debajo. Otra vez, en términos de Y, ¿no? Si la voy a mirar en términos de Y, para ese otro pedacito, entonces los Y's aquí abajo varían entre menos R y 0. De 2pi, ¿cuánto mide el radio? Entonces noten ahora que la distancia que vamos a medir es desde la recta azul hasta aquí abajo. Entonces uno dice, de aquí abajo, ¿bien? La distancia sería menos Y, ¿cierto? Como distancia. Y de aquí arriba, Y, perdón, R. Entonces sería R más menos Y, ¿cierto? Entonces allá abajo me dice R más otro pedacito, que es el opuesto de Y, en este pedacito de abajo. Bueno,
Y la otra parte lo mismo, porque se cuenta que es más grande que R, ¿no? Y lo mismo. Para mostrarles ahí los dos pedacitos. Eso sería en términos de Y. Ahora, si quiere uno pasarlo en términos de X, pues la historia es similar, ¿no? Porque uno dice, ¿quién es Y en términos de X? Pues despeja de la ecuación Y en términos de X. Y para la derivada, pues entonces deriva es Y con respecto a X. Esa sería una forma de plantear ese ejercicio. ¿Es de acuerdo ahí? ¿Preguntas ahí? ¿No preguntas? Bueno, entonces vamos a retomar lo que estábamos trabajando en la última clase. En la última clase estábamos hablando de un tipo especial de funciones. Un tipo especial de funciones que se denominan sucesiones, ¿no? Hagamos un repaso rápido de lo que hicimos la clase pasada. Tuvimos una sucesión. Es una función cuyo dominio es un subconjunto de los números naturales y cuyo recorrido es un subconjunto de los números reales, ¿no? La función coge un número natural y le asocia un número real cualquiera, ¿no? Entonces, una de las cosas que estábamos considerando es que en la notación, primero que el dominio de las sucesiones es discreto. Pueden ser todos los números naturales o a partir de algún valor, que podemos considerarlos desde cero. No vamos a entrar en la discusión de si cero es o no natural, o sea, dependiendo de la sucesión de la expresión que nos defina la sucesión, miraremos si está definida a partir de cero o a partir de un valor mayor. Pero una de las cosas que estábamos considerando es que esta escritura no era tan común en el trabajo de las sucesiones. Uno acostumbra, cuando se refiere a la sucesión, o a veces dar la fórmula que nos define el enésimo término, o a veces uno escribe un listado con los elementos del rango de las imágenes. Y esas imágenes acostumbra uno llamarlas como A sub n. Es más común que uno escriba el A sub n como el término que genera cada uno de los elementos de la sucesión. Entonces estábamos mirando, por ejemplo, bueno, sucesiones podrían ser del tipo n sobre n más 1. Y una sucesión que podríamos considerar incluso a partir de 0, ¿no? Para n mayor o igual que 0. Los elementos de esa sucesión podríamos tener aquí, en el caso en que n sea 0, nos da 0. Cuando n vale 1, nos da 1 medio. Cuando n vale 2, nos da 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos, etc. Acostumbrábamos a escribir así el listado. La representación gráfica de las sucesiones, decíamos que son funciones, podríamos pintarlas en el plano o sobre una recta numérica. Sobre una recta numérica sería ubicar puntos, así dice, el primer valor, cuando n es 0, nos dio 0. Cuando n es 1, nos dio 1 medio. Cuando n es 2, nos dio 2 tercios. Cuando es 3, 3 cuartos. Cuando es 4, 4 quintos. Entonces empieza uno a pintar aquí los punticos y lo que empezamos a ver, por ejemplo, en este caso es que en la medida en que n aumenta, cada una de las imágenes se va acercando al 1, ¿no? Es lo que muestra aquí. Cada vez ya aquí la punta del lápiz ya se hace muy gruesa para pintar en un punto adicional, ¿no? O la otra posibilidad era sobre el plano cartesiano, ¿no? Para 0 nos da 0, entonces arrancamos aquí. Cuando n es 1 nos da 1 medio. Cuando n es 2 nos da 2 tercios. Cuando n es 3 nos da 3 cuartos. Cuando es 4 nos da 4 quintos. Entonces lo mismo uno va a notar acá cierto comportamiento para esta, en este caso particular. Voy a poner ahí la barrera del 1, que
los puntos de esta sucesión se van acercando cada vez más a 1, ¿no? Sin embargo, una advertencia es que no vamos a unir los puntos, ¿no? Porque aquí el dominio es discreto, ¿no? Si estuviéramos trabajando con variable continua en los reales, unimos, eso nos forma una curva, ¿no? Entonces, eso básicamente hasta ahí fue donde consideramos. Dice que es una sucesión, una función, la forma como la denotamos, cómo se puede graficar, pues sobre una recta ubicar los puntos, sobre un plano ubicar también los puntos. Y habíamos terminado en la idea de algo como lo que nos está apareciendo en este caso. Bien, estamos mirando que en la medida en que n empieza a aumentar, las imágenes o los puntos de la sucesión, para este caso, se van acercando a un valor particular. Entonces, en ese caso uno dice que esa sucesión es convergente. Es que converja significa que cuando yo hago que n aumente muchísimo, en este caso n tienda a infinito, ¿sí? Las imágenes o los punticos se van aproximando en este caso a 1. Entonces, cuando el límite, cuando n tiende a infinito de los elementos de la sucesión da una cantidad finita, es decir, el límite existe, decimos que la sucesión es convergente. En caso contrario, se dice que la sucesión es divergente. Ahí creo que fue donde quedamos. No sé si revisemos lo que estábamos mirando en la clase pasada. No llegaba a la idea de convergencia. Entonces, entender una sucesión es convergente simplemente si se aproxima a un valor en particular. Si el límite cuando n tiende a infinito de los términos de la sucesión se aproximan a L. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que cuando n aumenta, las imágenes se van acercando a un valor L. Esta notación, cuando n tiende a infinito a su n da L, simplemente lo que estamos diciendo es, para n's muy grandes, el a sub n está muy cerca de L. Un poquito de una manera más elegante de decir eso, es que para cualquier epsilon mayor que 0, existe un entero n, de tal forma que si n es más grande que ese n, la distancia entre a sub n y l es menor que epsilon. Entonces estamos pensando algo así. Por acá colocamos el n, coloquemos por aquí a l. Entonces lo que nos dice es, para cualquier epsilon mayor que 0, entonces estamos pensando aquí un radio de un intervalo que vamos a armar alrededor del límite. Es lo que estamos diciendo. Para cualquier radio que yo fije ahí, siempre podré encontrar un n, de tal manera que para cualquier valor superior a él, ¿no?, la imagen de este n va a caer en este intervalo. Por aquí va a estar el a sub n. ¿Sí? Uno más grande acá, llamémoslo n sub 1, entonces su imagen está por aquí adentro. ¿Sí? Y si cojo por acá un n sub i, la imagen de él está aquí. Entonces, con eso lo que está diciendo uno es, a partir de cierto valor muy grande, todas las imágenes están por acá, muy cerca de él, ¿no? Es más o menos esa idea que ustedes estudiaron en el cálculo diferencial, ¿no? ¿Qué significa que un límite al infinito existe? ¿Bien? Para valores muy grandes de la variable, sus imágenes todas están por allá muy cerca de algún valor en particular, en este caso, él. Creo que les había dicho en la sesión pasada que les recomendaba dar una miradita a los procedimientos para el cálculo de límites, ¿no? Que los vamos a utilizar hoy. Bueno, algunos resultados que nos van a ser de mucha ayuda, y es que todo eso que ustedes vieron allá en cálculo diferencial, no solamente en las técnicas del cálculo de límites, sino en el comportamiento de las funciones, porque uno estudia funciones allá, nos va a ser de mucha utilidad. ¿Sí? Aquí nos dice, mire, si el límite de la función f de x cuando x tiende a infinito es L, existe y es L. Entonces aquí vamos a entender cuando yo use la variable x a pensar en la función de variable continua. Me dice, si la función de variable continua f
tiene límite cuando x tiende a infinito, y ese límite es L. Y definimos una sucesión a partir de esa función. Recuerden que la diferencia entre estas dos es que f de x tiene dominio continuo. Y que cuando pintamos ese f de x podemos unir los puntos. Nos da una curva de tipo continuo. Nuestra f de n son punticos. Sin embargo, este resultado dice, si usted conoce el comportamiento de la función continua, esa función continua tiene límite, entonces la función de variable discreta va a tener exactamente el mismo límite. Entonces, en esencia es algo así, como el ejemplo que estábamos mirando ahorita. Si yo tuviera una función, por ejemplo, con asíntota horizontal aquí en 1, y me dice aquí, cuando x tiende a infinito, la función tiende a 1. Aquí, pensar en este ejercicio particular. Esta función tiende a 1 cuando x tiende a infinito. Entonces me dicen ahora, ay, imagínense la sucesión que está pintada ahí en rojo, los puntos rojos. Ese es a sub n. Entonces me preguntan cómo es el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Siendo a sub n los rojos, entonces 1. Porque esos puntos quedan sobre la curva que de manera continua tendrían a 1. Esa es más o menos la idea, ¿no? Entonces, si yo sé cómo se comporta la función de variable continua, puedo, a partir de ese conocimiento, trasladarlo al comportamiento de la función de variable discreta, ¿no? Entonces, por eso va a ser de mucha utilidad que recordemos el comportamiento de nuestras curvas. Por ejemplo, si yo dijera, ¿esta sucesión es convergente o divergente? Lo escribo así. En la sucesión e a la n, ¿converge o diverge? ¿Qué me dirían? Diverge, dice María Alejandra Hammer. Diverge, ¿no? Porque ahí lo que les estoy diciendo es, imagínense la función exponencial e a la x. Inmediatamente le viene a la cabeza porque esa la tenemos que conocer, ¿no? Y aquí estamos pensando, dice, pero a mí me están preguntando es por la que está formada por puntos de esa curva, algunos puntos. Pues, si continua tendía al infinito, divergía, pues cuando coja puntos sobre ella, sus puntos van a ser también divergentes, ¿no? Esa es más o menos la idea de ese resultado, ¿no? El teorema que estamos considerando ahí, ¿no? Bueno, la otra consideración que habíamos hecho es que si el límite no existe porque está oscilando, que puede suceder, no se acerca a ningún valor en particular, o porque tiende a ser muy, muy, muy grande al más infinito o tiende al menos infinito, entonces decimos que la sucesión es divergente, ¿no? Entonces clasificamos las sucesiones en dos bandos, las convergentes y las divergentes, ¿no? Las convergentes, las que se aproximan a un valor en particular, las divergentes, las que no se acercan a ningún valor en particular, sino que oscilan o sus imágenes tienden a ser muy, muy, muy grandes, ¿no? Algunas propiedades básicas, todas van a ser consecuencia de las propiedades de los límites al infinito que ustedes vieron en cálculo 1, ¿no? Entonces vamos a tener dos sucesiones convergentes, es decir, dos funciones que tengan límite. Entonces, la primera propiedad lo que me dice es que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más b sub n es el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más el límite cuando n tiende a infinito de b sub n. Recuerden esa traducción allá al curso del primer semestre. Si dos funciones tienen límite en el mismo punto, entonces la suma de ellas tiene límite en ese punto. Y el límite de la suma es la suma de los límites. ¿Sí? Para la resta, si dos funciones tienen límite en un punto, la diferencia tiene límite en ese punto y el límite de la diferencia es la diferencia de los límites. Ojo, que ese resultado siempre tiene como hipótesis que las funciones originales tengan límite, ¿no? Por eso arrancamos aquí diciendo que A y B son convergentes, ¿no?
Igual pasa para el producto, ¿no? El límite de un producto es el producto de los límites siempre y cuando cada uno de ellos exista, ¿no? Ojo, porque ahí aparecen las famosas, por ejemplo, formas indeterminadas, ¿no? Aquí que no nos vayamos a equivocar, por ejemplo, en la primera que uno dice, ay, ¿qué tal que yo vaya a calcular un límite que resulte ser del tipo infinito menos infinito, ¿no? Entonces, decir que esto es cero es una abominación, ¿no? Porque cuando vaya a hacer una multiplicación, usted diga, ah, cero por infinito, eso me da cero, en otra abominación, ¿no? Porque las reglas no están válidas en estos casos, ¿no? Porque cuando tengo un infinito por infinito es porque ninguna de las dos originales tenían límite. Entonces no se puede decir que el límite de la diferencia sea diferencia de los límites. Igual acá, ¿no? Si esta iba al infinito es porque esa no tenía límite, ¿no? Esas propiedades, ojo, son cuando las funciones originales tienen límite, o sea, las sucesiones originales convergen. Para el caso del cociente, nuevamente la misma historia, ¿no? El límite de un cociente, cociente de los límites, si ambos existen, y el del denominador es diferente de cero. Límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función, ¿no? Es decir, sale el escalar siempre y cuando la función tenga límite, ¿no? Otra adicional, el límite de una potencia es la potencia del límite, siempre y cuando el límite exista y esa potencia esté definida, ¿no? Ahí la restricción esa de que P sea positivo y A sub n sea positivo es porque estamos pensando de pronto en qué tal que fuera una raíz cuadrada, ¿no? Un exponente P fueran 3 medios, un medio, ¿no? Entonces, en esos casos requeriríamos el hecho de que A sub n fuera positiva, ¿no? Este teorema, a ver si recuerdan ustedes cómo lo llamaban, dice, si la sucesión A sub n, los términos de la sucesión A sub n son menores que las de B sub n y esos menores que las de C sub n, para todo n, mayor que cierto valor, ¿sí? Y el límite de AN y el límite de CN coinciden y son iguales a L, entonces el límite de B sub n es L, ¿sí? ¿Recuerdan cómo llamaban eso? ¿Cómo se llama? El del sándwich, exacto, ¿no? El famoso teorema del sándwich, del emparedado, de intercalación, ¿no? Varios nombres, pero en esencia es el mismo, ¿no? Lo que dice, si uno logra tener tres sucesiones, así, una metida entre dos, y las de los lados ambas convergen al mismo valor, entonces a la de la mitad no le queda más remedio que converger a ese mismo valor, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? El teorema del sándwich. Es muy apropiado para utilizar cuando uno está trabajando con funciones acotadas o que puede acotar fácilmente, ¿no? Y conocer siempre el comportamiento de los extremos. Entonces, si hacen memoria un segundito de esas propiedades que aparecen aquí, son las propiedades que han trabajado para los límites, de pronto más concretos allá para no necesariamente límites al infinito, sino alrededor de un punto, ¿sí? Pero todos son las propiedades básicas de los límites, que son aplicables siempre y cuando cada uno de los límites exista. Esa es la característica fundamental y básica. Esto es importante, dice, si el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de los A sub n existe y es cero, entonces el límite cuando n tiende a infinito de A sub n también es cero. Esta ayuda muchísimo porque recordarán que en los ejemplos que planteamos la clase pasada, nos aparecieron unas sucesiones que tenían términos que alternaban en signos, ¿no? Un término positivo, el que le seguía negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, esos que están pegando esos brinquitos, si uno quiere ver si se aproximan a algún valor, entonces una manera de hacerlo sería
trabajar con el valor absoluto. Por ejemplo, si nos dijeran, consideremos a sub n como menos 1 a la n sobre n, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo quiero determinar cómo es el límite cuando n tiene infinito de a sub n. ¿Sí? Entonces, el cambio de signo nos complica ahí el trabajo. Entonces, uno lo que dice es que no se complique ahí, trabaje con el valor absoluto. Si el valor absoluto tiende a 0, porque es un caso muy especial, ¿bien? Entonces la sucesión va a tender a 0. Entonces aquí el valor absoluto, ese de más 1 menos 1, lugar positivo, es 1 sobre n. Cuando n tiende a infinito, 1 sobre n tiende a 0. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, en valor absoluto tiende a 0, entonces, ¿ven? Sin valor absoluto también va a tender a 0. Eso es más o menos lo que dice la propiedad, ¿no? Vamos a ir algo de este estilo, ¿no? Digamos, cuando n vale 1, da menos 1, luego viene un medio, luego menos un tercio, ¿sí? Más un cuarto, menos un quinto, más un sexto, menos. ¿Bien? Y uno se va dando cuenta que esto va saltando, uno arriba, uno abajo, pero tiende a 0, ¿no? Entonces, funciona en estos casos bien especiales, ¿no? Si el valor absoluto tiende a 0, entonces la sucesión sin valor absoluto también tiende a 0. Esa es otra propiedad para que tengamos en cuenta. ¿Sí? Esta, de mucha ayuda también, y ustedes la han utilizado muchísimo, dice que si el límite cuando n tiende a infinito de la función existe y es L, y tenemos una función continua, ¿sí? Entonces dice, al componer una función continua con una función que tiene límite, el límite de la compuesta existe y es la compuesta de los límites, ¿no? Entonces, es tener en cuenta este hecho, ¿no? Recuerden que la composición es aplicar una y otra función, ¿no? Entonces uno dice, si estoy componiendo, o sea, la externa es una función continua, entonces lo que le dice a uno sencillamente esta propiedad es que esas funciones continuas le dan permiso al límite para entrar, ¿no? Entonces le dicen, por ejemplo, ¿cuál es el límite cuando n tiene infinito de e a la n sobre n cuadrado más 1? Entonces ahí tenemos una compuesta con la exponencial. La exponencial es una función continua. Entonces aquí lo que me dice es, esa función continua dice, siga límite tranquilo. Esto me va a dar EA, el límite cuando n tiene infinito de n sobre n cuadrado más 1. Entonces entra y calcula el límite. Entonces evaluamos el límite aquí, que a propósito, ¿cuánto da? ¿Cuál es el límite cuando n tiene infinito de n sobre n cuadrado más 1? Exacto, 0, ¿no? N sobre n cuadrado más 1 es 0 y e a la 0 es 1. Entonces, ese límite tiende a 1. Algo así, sería el límite cuando n tiende infinito del seno de 1 sobre n. ¿Cuánto nos daría eso? Uy, salieron muchos ceros, sí, ¿no? Uno dice seno es una función continua. Entonces el seno lo que dice, siga señor límite, pues queda seno del límite cuando n tiende infinito de 1 sobre n, ¿no? Pues calcula el de adentro, que se significa que el de adentro exista, ¿no? Cuando n tiende a infinito, 1 sobre n tiende a 0. Seno de 0 es 0. Esa es la propiedad, ¿no? Entonces sí la han usado muchas veces, ¿no? Uno ve una función afuera y entra y calcula el límite. El límite de adentro existe si la función de afuera es continua. Entonces, bueno, vamos a practicar un poquitico estas propiedades con el repaso que ustedes hicieron para el cálculo de límites, a ver si hicieron la tarea.
hacia la convergencia o divergencia de, por ejemplo, esta sucesión. A sub n igual a r a la n. Vamos a pensar en las funciones exponenciales. A ver, recuerden las funciones exponenciales y en general las potencias del tipo r a la n. Y uno en cálculo estudia la famosa función exponencial a la x, ¿cierto? ¿Cómo se comportan las funciones exponenciales en general? ¿Todas son iguales o hay varios comportamientos? Bueno, ahorita recordábamos y creo que todos tienen fijo en la mente, por ejemplo, cómo es e a la x, ¿cierto? Si yo les dijera, imagínense en 3 a la x, ¿no? ¿Lo tienen pintado ahí ya en la cabecita? 5 a la x, 3 medios a la x, 1 medio a la x, 5 novenos a la x. ¿Todas les dan de la misma forma o hay diferencia entre todas esas que se iban imaginando en la cabecita? La misma forma. No las pintaron. ¿Será que si ustedes están por ahí al lado del televisor están viendo el partido de fútbol? María Alejandra dice, si A es mayor que 1, creciente. Johan dice diferente. Variante número par o impar. Bueno, pues, las exponenciales se dividen en dos grupos. Ay, mira, gracias Jody. Jody nos iba a ayudar. Esas crecientes que son las que María Alejandra dice con base mayor que 1. Y las otras Jody, ¿cómo son? Píntala ahí, si quieres, por favor. No, porque solo me acordaba de eso, estaba pensando en las otras mientras que dibujaba esa. Ah, bueno, las otras tienen comportamiento decreciente. También pasan por 1 cuando la base está entre 0 y 1. Porque en las funciones reales uno estudia la exponencial con base siempre positiva. No sé si ustedes preguntarían, ¿por qué no trabajamos con una exponencial de base negativa? Y ahí justamente uno dice, es que empezamos a tener problemas graves con el salto, ¿no? Si la base no es positiva, la función no va a ser continua, ¿cierto? Una base negativa pues va a tener cantidad de saltos, dependiendo cuando llegue exponentes pares o impares, o infinitos puntos donde no esté definida, si estamos pensando que el dominio son todos los reales, y por ejemplo, si la base fuera -2, y uno dijera qué tipo de exponentes, entonces aquí uno dice, bueno, cuando sean pares, les va a dar positivo, cuando el exponente sea impar, va a ser negativo, pero si por ejemplo el exponente es una fracción que tenga medios en el denominador, ¿no? Que no está definida, porque son raíces de orden par de números negativos. Entonces uno que esas las excluye precisamente por todas esas posibles problemas que puedan tener. Entonces uno considera siempre exponenciales de bases positivas y con esos dos comportamientos. Crecientes o decrecientes. Entonces, así como estamos, ¿no? ¿Cuál de los dos tipos sería convergente para nosotros cuando n tiende a infinito? ¿No? Recuerden que nosotros estamos ahora tomando puntitos, ¿no? Pero incluso es a partir de acá, ¿no?
Entonces, estamos tomando punticos, pero nos valemos del comportamiento de la función de variable continua para analizarla. Entonces, tendríamos que una sucesión de este tipo sería convergente cuando R estuviera entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces uno diría converge a 0 si el R está entre 0 y 1. Diverge si el R es mayor que 1, ¿cierto? Ahora, la buena noticia es que cuando uno salta las sucesiones, amplía las bases de las exponenciales. Ahora sí, yo trabajando con funciones de este tipo discretas, de variable discreta, sí puedo pensar en bases negativas. Entonces, no hay ningún impedimento para que yo piense, por ejemplo, en la sucesión menos 3 a la n, porque recuerden que nuestros n son naturales. Entonces, si yo trabajo con menos 3 a la n, los elementos de esta sucesión, ¿quiénes van a ser? Si arranco en 0, menos 3 a la 0, 1, menos 3 a la 1, menos 3, menos 3 a la 2, 9, a la 3, menos 27, 81, menos 243, etc. ¿Esa será convergente o divergente? Divergente, ¿no? Arranca aquí, hace salto, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, cada vez, y a medida en que n aumenta, cada vez se aleja más, dado muy, muy, muy grande, positivo, muy, muy, muy chiquito, negativo. Pero ¿qué pasaría si yo considerara, por ejemplo, menos 1/3 a la n? Otra vez, arrancando en 0. Cuando n vale 0 me da 1. Cuando n vale 1, me da menos 1/3. En 2, 1/9. En 3, menos 1/27. En 4, 1/81. ¿No? ¿Cómo se comporta esta? ¿Converge o diverge? Converge, ¿no? Ahí en la medida en que aumenta el n, cada vez nos estamos acercando más a 0. Estamos saltando en positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, pero cada vez más y más cerca de 0. Entonces resulta que como trabajando con sucesiones, sí vamos a permitirle a las potencias tener base negativa, entonces podríamos agregar aquí, dice, va a converger a 0 cuando el R esté entre menos 1 y 0. Va a ser divergente cuando el R sea menor que menos 1. Incluso aquí podemos cerrarlos en 0, ¿no? Cuando R valga 0, la sucesión es convergente, ¿no? Porque cuando R vale 0, nos da 0. Nos faltaría considerar ahí un par de valores, ¿no? Que tenemos R más grande, más pequeño estricto que 1 o menos 1. Entonces, ¿qué pasa cuando R es 1 y qué pasa cuando R es menos 1? ¿Convergen o divergen? En 1. 1 a la n es convergente o divergente. Uno a la n es 1, ¿no? Entonces converge. Es constante y esa converge a 1, ¿no? Pues estaba poniendo aquí, tiende a 1, ¿no? Y cuando R es menos 1, ¿converge o diverge? Diverge. Cuando R es menos 1, entonces le da 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1.
no se acerca a ningún valor, entonces divergente. Pues, en resumen, estas funciones aquí, digamos, de variable discreta exponenciales, decimos que convergen a cero cuando R en valor absoluto es menor que 1. Diverge cuando en valor absoluto R es mayor que 1. Converge a 1 cuando R es 1. Y también diverge para R igual a menos 1, ¿no? No lo puedo cerrar en ninguno de los dos. Entonces, para tener presente eso, ¿no? Esa es la función exponencial, pero con una base un poquito más amplia. Entonces, tenemos ahí un gran grupo de sucesiones convergentes y divergentes. Bueno. ¿Alguna pregunta respecto a este problema? A ver, para ustedes, a ver, de lo que estudiaron, esta sucesión. Esa segunda, 3 más 5n cuadrado sobre n más n cuadrado. ¿Converge o diverge? ¿Converge o diverge? ¿A dónde converge? A 5, dice Camilo, Nicolás, Joyce también. Armando, a 5. ¿Están todos de acuerdo? Ahí es donde uno puede empezar a hacer uso de los procedimientos que les decía que le echaron una miradita. Uno de esos procedimientos que ustedes vieron en cálculo diferencial era este. Entonces, cuando usted va a calcular un límite al infinito, se evalúa, L queda infinito sobre infinito. Entonces había un procedimiento que les decía, escojan la mayor potencia que encuentren en su límite y dividan todos los términos por esa mayor potencia, ¿cierto? Creo que eso lo repasamos al principio del curso, si no estoy mal, ¿no? Entonces divido todo por la mayor potencia, este es un camino, ¿no? Por la mayor potencia y nos quedaría aquí el límite cuando n es infinito de 3 sobre n cuadrado más 5 sobre 1 sobre n más 1. Y luego evalúo el límite. Cuando n tiende a infinito, 3 sobre n cuadrado tiende a 0 más 5, 5. 1 sobre n tiende a 0 más 1, 1. Y eso tiende a 5. Recuerden, sí recuerdo, ya estoy casi segura que en la primera semana cuando hablábamos de los límites de las sumas de Riemann, recuerden que hicimos cálculo de integrales a partir de la definición, veíamos algo así, decíamos en un cociente, en una función racional de estas en los límites al infinito, pues se pueden dar tres situaciones, que el límite exista y sea distinto de cero, también lo usamos para las impropias, ahora que recuerdo, que el límite existe y sea distinto de cero, y eso ocurre cuando numerador y denominador son del mismo grado. El límite existe y es igual al cociente de los coeficientes de la mayor potencia. Puede suceder que el límite exista y de cero. Eso ocurre cuando el numerador tiene menor grado que el denominador. Y la tercera opción, que no exista, y eso ocurre cuando el numerador tiene mayor grado que el denominador. Ese era un camino. El otro
que nos habilita la propiedad que mencionamos hace un rato es esta. Imagínese la función de variable continua. Se la imagina como función de variable continua que usted evalúa y dice, uy, esa es una forma indeterminada de infinito sobre infinito. Entonces puedo acudir a nuestro famoso amigo L'Hopital. Entonces, aquí lo escribo en X porque recuerden que voy a derivar y cuando estoy derivando estoy pensando en variable continua, ¿no? Entonces, si utilizo aquí a mi amigo L'Hopital derivando, me quedaría el numerador. La derivada de 3 más 5x cuadrado nos da 10x sobre 1 más 2x. Vuelvo y evalúo. Cuando x tiende a infinito, me queda infinito sobre infinito. Nuevamente puedo hacer uso de la regla de L'Hopital. Entonces la regla de L'Hopital me queda la derivada de 10x, 10. La derivada de 2x, 2. 10 sobre 2 da 5, que es una constante, y el límite de la constante es 5. Esos serían los dos posibles recursos, ¿no? Hacer uso de la función continua de variable discreta, de variable continua asociada a la función que estoy estudiando, o las técnicas básicas, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos, no sé si sea claro eso, ¿recordaron ya esas herramientas que han visto en cálculo 1? A ver, por ejemplo, en este. A ver, ¿qué harían en este? Me dicen si converge o no. A ver, para todos, a su n igual a n cuadrado e a la menos n. ¿Converge o diverge? ¿Y a dónde converge en caso de que sea convergente? Converge a cero, dice María Alejandra y Dubán. ¿Cómo hicieron las cuentas? Con L'Hopital. Ahí sí, si uno lo mira ahí, y de paso recordamos esta otra idea aquí, cuando n tiende a infinito, n cuadrado tiende a infinito, e a la menos n tiende a 0, ¿no? Entonces recuerden que cuando uno piensa en la regla del L'Hopital, ese es, perdón, voy a aplicar aquí L'Hopital, se aplica en el caso de cociente 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿no? Entonces tiene uno que hacer esa pequeña modificación de expresarlo como un cociente, entonces se puede ver como n cuadrado sobre e a la n. En este paso uno sí las ve como un infinito sobre infinito. Entonces ahí puede utilizar L'Hopital, ¿bien? Para no traicionar aquí que las n's las asociamos con naturales, es variable discreta, entonces lo paso aquí a las x, ¿no? Entonces con L'Hopital, la derivada del numerador, 2x, la derivada del denominador e a la x, ya infinito sobre infinito, otra vez L'Hopital, derivada del numerador 2, derivada de e a la x, y 2, aquí sí tenemos la forma 2 sobre infinito que nos da 0, ¿no? Pues converge a 0. Es una mezcla ahí entre lo que vimos en cálculo diferencial y esto. ¿Alguna duda hasta ahí? Esta otra, a ver, ¿en qué pensarían para esta segunda, esta siguiente? Coseno al cuadrado de n sobre 2 a la n.
coseno cuadrado de n sobre 2 a la n. ¿Qué podremos utilizar en este caso? Cuando n tiende a infinito, ¿a dónde tiende el coseno al cuadrado de n? ¿Converge el coseno al cuadrado cuando n tiende a infinito? No, ¿verdad? ¿Podrían decir que tiende a infinito el coseno al cuadrado de n? No, ¿verdad? Dice la función coseno, bueno, si la miramos solita, el coseno hace esto, ¿sí? Solita, oscila, ¿cierto? Si lo elevamos al cuadrado también va a seguir oscilando, es que ya no va a tomar valores negativos, pero sigue oscilando, y entonces para un ángulo muy, muy grande, podría ser cualquier número entre 0 y 1, ¿no? Entonces, el numerador no sabemos si tiene límite. La de abajo, 2 a la n es una exponencial, esa que estábamos mirando. Entonces, ¿cuál es la herramienta más apropiada aquí para analizar el comportamiento de esa sucesión? ¿Qué sabemos del coseno? ¿Oscila entre quién y quién? Me dijeron que oscila. Está acotada. ¿Entre qué valores? Bueno, un argumento el que da María Alejandra Talio dice que 2 a la n es mucho más grande que el coseno, entonces tiende a 0. Eso es lo que más o menos nos revela el famoso teorema del sándwich ahorita, porque exacto, el coseno cuadrado toma valores entre 0 y 1. El coseno solito entre menos 1 y 1 al cuadrado oscila entre 0 y 1. 2 a la n para n mayor que 0, o 2 a la n siempre va a tomar valores positivos, entonces uno puede hacer esto. Si divido todos los términos por 2 a la n, mantengo el sentido de la desigualdad y me queda algo así. Entonces tengo la función a la que le quiero analizar el comportamiento en la mitad, la del extremo izquierdo, cuando n tiende a infinito, tiende a 0. 1 sobre 2 a la n, entonces 2 a la n, sabemos que es creciente, tendería a infinito, 1 sobre 2 a la n tendería a 0. Y entonces, como los dos extremos tienden a 0, la de la mitad tiende a 0. Entonces, tendríamos ahí una aplicación de la famosa regla del teorema de intercalación, el teorema del sándwich, ¿no? Para tener presente, o sea, aquí la idea de los ejemplos es irnos ilustrando
algunas de esas propiedades que consideramos. Como por ejemplo esta otra, ¿no? Dice, ¿qué pasaría con el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de 2n cuadrado más 1 menos logaritmo natural de n cuadrado más 1? Así nomás, si le quitara este pedazo. Recuerden que la otra propiedad que decíamos es, si la función externa es continua, para calcular el límite, simplemente decimos pase, siga y entre y mire qué pasa dentro, ¿no? El logaritmo es una función continua. Cuando n tiende a infinito, ¿a dónde tiende ese logaritmo? Es uno, aquí, si entra, dice el logaritmo, dice entre el límite 2n cuadrado más 1, ¿a dónde tiende? A infinito. Entonces quedaría logaritmo de algo que tiene infinito. Y el logaritmo, o sea, estamos ahí pensando en un ejercicio distinto al original. Cuando el argumento del logaritmo tiende al infinito, el logaritmo de infinito se va a infinito, ¿no? Recuerden, ahí necesitamos el comportamiento de la función logaritmo, que es este. ¿No? Ahora, pero el problema tenía otro pedazo, o sea, ese término sabemos que se va al infinito. Teníamos aquí menos logaritmo natural de n cuadrado más 1. Entonces, mirándolo así en conjunto. Entonces, combinando las dos cosas, uno dice, este se va a infinito, y el segundo, que tiene la misma forma, se va a infinito. ¿Qué hace uno cuando se le presenta un infinito menos infinito? ¿Puede concluir de una? No, ¿verdad? Resta de números grandes, no siempre da chiquito, ¿no? Puede que exista, puede que no. Pero ¿qué hace uno cuando se enfrenta a un infinito sobre infinito para tratar de concluir? Uno puede concluir cuando usted está sumando dos infinitos. Infinito más infinito tiende a infinito. Cuando multiplica dos infinitos. Si divide infinitos, puede pensar en L'Hopital. Entonces, la idea de una forma indeterminada del tipo infinito menos infinito, recuerden, es tratar de ver si la puede expresar como un producto o como un cociente, porque allá tiene mecanismos para hacerlo. Entonces, aquí podemos, como nos está mostrando Jonathan, escribir eso como un cociente haciendo uso de las propiedades de los logaritmos para este problema, ¿no? Una diferencia de logaritmos se puede ver como el logaritmo de un cociente, ¿cierto? Y nuevamente entonces volvemos a utilizar la de la continuidad del logaritmo. Dice, vaya, entre y mire, ¿a dónde tiende lo que está dentro? Lo que está por dentro, ¿a dónde tiende? A 2. O sea que eso tiende a logaritmo natural de 2. Entonces, esta sucesión es convergente y converge al logaritmo natural de 2. Me cuenta que no nos dio 0. No todos los infinitos menos infinitos tienden a 0, ¿no? Aquí hay un ejemplo en el que no. Entonces, la idea es jugar con todas estas indeterminaciones. Uno dice lo que ustedes ya sabían. Por ejemplo, esta adicional. Dice ver la convergencia o divergencia de la sucesión 1 más x a la n sobre n. Miren, en esta, utilizando también las otras propiedades que consideramos hoy. Cuando n tiende a infinito, aquí el límite depende de n. Luego la x dentro de nuestro límite es una constante. Cuando n tiende a infinito, este x sobre n, siendo x constante, esto debe tender a 0. O sea que esa base tiende a 1. Queda 1 a la infinito.
¿Recuerdan cómo se abordan esas indeterminaciones del tipo 1 a la infinito? Con logaritmo natural, dice Johan. Bien, hay este tipo de indeterminaciones de las que tampoco puede uno decir qué pasa, ¿no? Porque cuando uno dice 1 a la infinito, no es que alguien diga, pero es que 1 elevado a cualquier cosa da 1. Recuerden que esto es el límite y es la base cercana a 1 y el exponente es muy grande. Entonces, efectivamente, para poder abordar estos, es una combinación del logaritmo, que es donde uno empieza a ver el poder de las propiedades de los logaritmos, que le dejan a uno bajar o subir exponentes, y de las formas indeterminadas tipológicas, ¿no? Entonces uno aplica aquí algo así. Recuerden que e al logaritmo de algo es el algo, ¿cierto? Entonces uno puede hacer esto. E elevado al límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de 1 más x sobre n a la n, ¿no? La continuidad es la que me permite meter el límite. Entonces ahí lo estaban escribiendo de la misma manera y le queda e a la límite cuando n tiende a infinito de, al aplicar logaritmo, esta propiedad que me dice, los exponentes salen del logaritmo. Entonces, al bajar, ya la forma indeterminada cambia. Entonces, allá arriba ahora nos va a quedar en el límite que tenemos aquí enmarcado, n por logaritmo de 1 más x sobre n. N tiende a infinito. Internamente x sobre n tiende a 0, más 1, 1. Entonces queda el logaritmo de 1 que es 0. Entonces queda de la forma infinito por 0. Y un infinito por 0 se reescribe como un producto. Logaritmo de 1 más x a la n sobre 1 sobre n. Ahora ahí está de la forma 0 sobre 0. Y ahí se puede aplicar L'Hopital y calcular. Entonces, esa es la otra. Bueno, y para recordarles, eso era, digamos, parte de lo que les decía, solicité que miraran de esas herramientas para el cálculo de límites, ¿no? Las formas indeterminadas al infinito, ¿no? Ese límite nos da e a la x. Entonces esa sucesión, perdón, sí, esa sucesión converge a e a la x, para que lo tengamos en cuenta. Entonces en el taller van a encontrar eso. El estudiar la convergencia o divergencia de una sucesión equivale sencillamente a calcular el límite al infinito de una función. Tenemos la precaución y ojo que la escritura es importante, ¿no? Si uno está trabajando con sucesiones, aparece la variable n, y entonces cuando uno aplica L'Hopital y demás, L'Hopital se utiliza para, como a uno derivar con variable continua, ¿no? Entonces tener la precaución de la escritura de pasar a un lado, escribir a otro lado de la función en términos de x cuando vaya a derivar, ¿no? Bueno, entonces hasta el momento tenemos esa primera división. Existen sucesiones convergentes, otras que son divergentes. Aquellas que se acercan a cierto valor, otras que se alejan. Conceptos adicionales, ¿no? Como estas son funciones, otro de los conceptos importantes que ustedes ven en funciones hacía referencia a las funciones crecientes o funciones decrecientes. Entonces aquí también podemos analizar cuándo una sucesión es creciente o cuándo es decreciente. Vemos creciente, significa que va aumentando. En la medida en que n es más grande, el término va a ser más grande. Y lo indicamos de esta forma. Decimos a sub n es creciente cuando a sub n es menor que a sub n más 1. Entonces ahí es algo obvio, ¿no? Es decir, que cuando el valor de la variable aumenta, la imagen aumenta, ¿no? Entonces, a sub n es más chiquito que a sub n más 1 para n mayor o igual que 1. Decreciente será lo contrario.
a medida que avance en n, las imágenes cada vez van a ser más chiquitas. Entonces aquí dice A sub n es más grande que A sub n más 1. Entonces me dice, si aquí está el valor para A sub n cuando vale n, ¿sí? Cuando vale n más 1 más chiquito, cuando n vale 2 más chiquito. Entonces va disminuyendo, ¿no? Entonces llamamos una sucesión creciente a términos que va, una sucesión cuyos términos aumentan, decreciente cuyos términos disminuyen. A las sucesiones que son crecientes o decrecientes la llamamos monótonas. Entonces a veces uno usa el término de esa sucesión es monótona. Así solito uno dice monótona es que o va creciendo todo el tiempo o va decreciendo. Entonces a veces ilustra uno mejor el comportamiento poniéndole monótona creciente o monótona decreciente, ¿no? Entonces, solo monótona es o todo el tiempo creciente o decreciente, ¿no? Toca poner el apellido para aclarar bien la situación. El otro tipo de sucesiones, que también las vemos en las funciones de variable continua, son las acotadas, así como estábamos hablando ahorita de la función seno o coseno, ¿no? Están limitadas. Entonces hablaremos de una sucesión acotada superiormente si tiene una barrera en la parte superior. Si todos los términos son menores que esa barrera. Entonces, vemos acotada superiormente si existe un m, de tal manera que A sub n siempre sea menor o igual que n para todo n. Es decir, todos los términos de la sucesión más pequeños o iguales que cierto valor n. Y acotada inferiormente será lo contrario, ¿no? Si todos los términos de la sucesión son mayores o iguales que algún m. Es decir, que tiene un piso, ¿no? Una característica importante y un resultado fundamental en el trabajo con las sucesiones es que si uno tiene una sucesión acotada inferior y superiormente, pues diremos que es, no, ese no es el resultado, es acotada, ¿no? Entonces el término acotado es si es acotada por arriba y por abajo, ¿no? Y el teorema aquí importante dice toda sucesión monótona y acotada es convergente. Es monótona, recuerden, o crece o decrece, pero aquí lo que estamos diciendo es, cuando yo digo que es acotada es porque tiene límite por abajo y límite por arriba, ¿no? Entonces, si estoy hablando de una sucesión acotada, es porque sus términos, por ejemplo, están en esta banda. Si es monótona creciente, entonces claramente va a tener el límite y ese límite tendrá que ser m, ¿no? ¿Sí? Por debajo de m. Si fuera acotada, está en esa banda, pero es decreciente, pues va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y hay algo aquí que no la deja pasar, que es el muro de la m minúscula. Entonces uno dice, en la medida en que n aumenta, pues se tendrá que acercar a ese valor, ¿no? Es un resultado bien importante y muy obvio, ¿no? Si es creciente, pero tiene una barrera, tiene un techo, no lo va a poder sobrepasar, o sea que va a converger a ese techo. O si es decreciente y acotada, va a ir bajando, 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 pero tiene piso y no puede atravesar el piso. Va a converger al piso, ¿no? Es más o menos la idea de lo que dice este resultado. ¿Sí? No sé si hasta ahí algún problema. A ver, aquí por ejemplo para clasificar, la sucesión menos 1 a la n, ¿será creciente o decreciente o ninguna de las dos? En los términos, ¿cómo serían? Desde menos 1 a la n. No es monótona, dice Dubán. Ninguna dice María Alejandra, sí, etcétera, porque aquí tendríamos, por ejemplo, si arranco en 0 sería 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Bien, ni crece ni decrece. Está oscilando entre esos dos valores. Esta no es ni creciente ni decreciente. ¿Pero será acotada?
acotada sí es, ¿no es cierto? Porque los términos no se salen de ahí, de la banda -1, 1. Entonces dice cuenta que la combinación de las dos cosas es la que da convergencia, ¿no? Uno dice, puede no crecer ni decrecer, pero estar acotada, ya está en esa bandita y sin embargo no es convergente, ¿no? Esta otra, n cuadrado, ¿no? Es monótona, ¿no? ¿Es creciente o decreciente o ninguna de las dos? Creciente, esta es monótona creciente. ¿Será acotada? ¿Tiene techo? No, ¿verdad? Esta va creciendo. ¿Tiene piso? Sí, ¿cierto? Porque el piso está en 0, pero no tiene techo. Y recuerden que el término acotada, sin apellido acotado, es por arriba y por abajo, ¿no? Si me dicen acotada inferiormente, digo sí. Si me dicen acotada superiormente, digo no. El término, repito, acotado sin apellido es las dos, ¿no? Esta no es ni creciente ni decreciente, perdón, es creciente, pero no es acotada. La sucesión n sobre n cuadrado más 1 será monótona, crece o decrece, será acotada. Miremos algunos términos. Si empezamos en 0, el primero es 0. ¿Cuál es el siguiente término? Cuando n vale 1. Es un medio. Ajá. Cuando n vale 2. 2/5. En 3 daría 3 décimos, etc. ¿Crece o decrece? Listo. Claro, uno dice, aquí alguien diría, pues que arranca en 0, ¿sí? Pero a partir de cierto valor, dice el segundo término, yo arranco aquí en 0, aquí viene un medio, en el siguiente 2/5, 3 décimos, etcétera, empieza a descender a partir de este valor, ¿no es cierto? Es monótona decreciente a partir del segundo término. Acotada, la podemos meter así como en una banda, entre 0 y un medio, ajá, entre 0 y un medio, ¿no? Esta es, cumple las dos condiciones, esta por otro ende va a ser, como es acotada y es decreciente, va a ser convergente, ¿no? De hecho ahí uno ve que eso converge a 0, ¿no? Bueno, ¿esos conceptos tendrán algún inconveniente para ustedes? Ahora, ¿preguntas hasta ahí? ¿Problemas hasta ahí? A ver, resulta que si uno tiene más o menos claro el comportamiento de una asociación, una de estas funciones, sabemos si converge o diverge, entonces puede atreverse a pensar en un elemento que puedo construir a partir de ellas, que es lo que conocemos como una serie. ¿Bien? ¿Qué es una serie? Pues dice, vamos a partir de una sucesión. Ya sabemos que es una sucesión, una función de dominios naturales con imagen sobre los números reales. Entonces, cuando uno tiene los infinitos términos de una sucesión, puede pensar ahora en sumar todos los términos de la sucesión, ¿no? Si pienso en hacer la suma de todos los términos de una sucesión, esa suma de esos infinitos términos es la que vamos a llamar una serie, ¿no? Y aquí aparece la notación que habíamos estudiado al inicio del curso, ¿no? La sumatoria de todos los términos de la forma A sub n. Ten en cuenta, A sub n era una sucesión. Ahora lo que quiero es encontrar la suma de absolutamente todos los términos de esa sucesión.
tiene infinitos, entonces sumar infinitos términos. O sea que en palabras re sencillas, re simples, una serie es una suma de infinitos números. Por ejemplo, de las que teníamos hace un momentito. Profe, tiene el micrófono silenciado. ¿Hace rato? ¿Estoy hablando hace rato sola? ¿O fue que? Bueno, o sea, cuando estaba hablando alcanzó a... Me escucharon cuando hablé de la serie, ¿no es cierto? Una serie es una suma de infinitos términos. Esos infinitos términos los saco de una asociación. Entonces, arranco de una asociación y lo que hago es sumar todos sus términos. Eso es lo que llamamos una serie. Entonces, ¿qué le interesa a uno una serie? Entonces, lo mismo. Si voy a sumar infinitos términos, entonces lo que uno quiere saber es si esa suma de esos infinitos términos es un valor finito o infinito. Entonces va a equivaler a lo mismo a asumir la convergencia, estudiar la convergencia o divergencia de una serie. Pero para estudiar la convergencia o divergencia de una serie, pues tiene uno que tener bien claro qué significa que la sucesión converja o no. Entonces, para la próxima clase, la idea es que trabajemos en el taller del estudio de la convergencia de sucesiones para que lo podamos aplicar en la de series. De la convergencia de series vamos a retomar para que vayamos pensando en elementos geométricos, en elementos algebraicos, fracciones parciales, cosas de ese estilo, el estudio de las funciones básicas. Para los criterios de convergencia de las series, vamos a notar la gran similitud que tienen con los criterios de convergencia de las integrales impropias, ¿sí? De comparación, criterio de comparación directa, de comparación por límites. Entonces vamos a retomar esa parte. Entonces, para que vayan echándole una miradita, por favor, ¿no? Les subo el taller y la idea es que para la próxima clase miren, por favor, lo relativo a las sucesiones, ¿no? Pues mucho juicio. Recuerden que estamos así, ¿no? Bien restringidos en tiempo, que no puede dar mucho espacio para el desarrollo de sus talleres. Entonces ustedes van trabajando, por favor, esa parte correspondiente a series, a sucesiones. Nos vemos la próxima clase. Mucho juicio, se cuidan mucho. No, o sea, uno puede sumarlos todos o sumar a partir de algunos, porque uno puede restringir el dominio de la sucesión, ¿no? La pregunta que Duan dice, ¿por qué el otro puso a partir de uno? No, pues uno puede sumarlos a partir de cuando considere definida la sucesión, ¿no? Pues uno aclara esa parte. Bueno, hasta luego, que estén muy bien, preciosos. Chao.